Hace un tiempo leí en un libro que se le preguntaba a un joven de edad escolar, qué pensaba acerca de Dios. Y el joven contestó que él consideraba que Dios era la clase de persona que siempre está espiando a ver si la gente se divierte y entonces intenta impedírselo. Y tal vez esa es la idea que la palabra moral inspira en muchas personas. Cuando hablamos de moral, seguramente muchas personas traerán a la cabeza la idea de algo que interfiere, algo que nos impide pasarla bien. Y no podríamos simplemente descartar esa idea, no podríamos decir simplemente que es una idea totalmente falsa, porque finalmente la moral da instrucciones. Por ejemplo, cuando alguien está aprendiendo a manejar una máquina, se le dan instrucciones y esas instrucciones suelen hacer eso, suelen plantear interferencias, suelen decirle llegue hasta aquí, suelen decirle no lo haga de esa manera. Si la moral da instrucciones, pues es muy probable que sepamos que las instrucciones en ocasiones generan eso, poner límites. Entonces, si por ejemplo pensáramos en la escena de que alguien está aprendiendo a manejar carro y va y paga un curso para que le enseñen, es muy probable que los primeros días que sale en ese carro, el instructor tenga constantemente que decirle, no lo haga así, no haga eso. La próxima vez que haga tal cosa, hágalo de esta otra manera. Y pareciera que entonces eso es un impedimento para hacer las cosas como creíamos que se hacían o como nos nació, ahora que está de moda que todo fluya y que todo se haga como nos nace, o, o muy seguramente eso es un impedimento para que hagamos las cosas, para que no hagamos las cosas como nuestras limitantes nos llevaron a hacerlas. Entonces las instrucciones no solamente nos hacen quedarnos en nuestras limitantes. Cuando uno está aprendiendo a manejar carro, pues de pronto no mete los cambios adecuadamente, pero las instrucciones precisamente hacen eso, que uno no se quede en esa limitada y torpe manera de hacer las cosas, sino que no solamente establecen límites, sino que guían al respecto de cómo se deberían hacer. Si hoy habláramos de nosotros, si vale la analogía, pudiéramos decir de la máquina humana, si habláramos de nosotros, pues podríamos pensar en que hay dos maneras en que esa máquina humana se daña. Cuando los individuos chocan entre sí, se agreden entre sí, se hacen daño, se insultan, se causan malestar. Y la otra ocurre cuando las cosas se dañan dentro de cada uno de nosotros. Entonces podríamos precisamente mencionar que están esas dos formas de dañarnos, que algo esté malo dentro de nosotros o que nos hagamos daño con los demás. Para poner ejemplos de esto que estoy mencionando, piensen en una flota de barcos. Si una flota de barcos va navegando, ese viaje tendrá éxito solo si, uno, esos barcos no chocan entre sí. Si esos barcos se chocan entre sí, muy seguramente ese viaje no va a tener mucho éxito. Y segundo, si cada uno de los barcos está en buen estado. Si ustedes ven esas dos cosas que mencioné por separado, ni siquiera están separadas, porque de hecho no es posible tener una sin la otra. Si los barcos colisionan entre ellos, pues ya cada barco no va a estar bueno en sí mismo, porque esa colisión los daña. Pero aparte de eso, si los timones, por ejemplo, de algunos barcos están dañados, es muy poco probable que no colisionen con otros, que no se choquen con otros. Entonces son dos puntos que están muy ligados. Tiene que estar cada nave, cada barco en buen estado y tiene que tener ciertas guías para que no choquen entre ellos, ¿sí? En un aeropuerto, por ejemplo, es fundamental que cada avión esté en buen estado, pero fuera de eso es muy importante que haya una torre de control que les indique a los aviones cuándo pueden despegar, cuándo pueden aterrizar, porque aunque un avión esté en buen estado, si no tiene la guía adecuada, podría chocar con otro. Y si un avión no está en buen estado, si por ejemplo no le llegan los mensajes de manera adecuada al piloto,
Es muy probable que aterrice cuando no debía aterrizar, cuando no había espacio para aterrizar, y entonces haya colisiones. Son dos cosas que van de la mano. Si pusiéramos otro ejemplo menos maquinista, si pusiéramos, por ejemplo, el caso de una orquesta musical, aparece lo mismo. Para que esa orquesta suene bien, pues cada instrumento musical debe estar afinado. El instrumento de cada integrante debe estar afinado. Pero segundo, deben tener una guía adecuada para que cada uno de esos instrumentos entre en el momento adecuado para que se combine bien con los demás. Si entra en el momento adecuado, pero no está bien afinado, eso va a terminar dañando la armonía y finalmente dañará la canción. Pero puede que estén muy bien afinados entre ellos, pero si entran en el momento inadecuado, muy seguramente también dañarán la armonía de la canción. Pero fuera de eso, en este asunto de la moral, y ya van a saber por qué estoy hablando de la moral, hay algo de lo que no hemos hablado. No solamente es que cada barco esté bien y que cada instrumento esté afinado, y no solamente es que no colisionen entre ellos o que cada instrumento entre en el momento preciso, sino que hay un punto extra, y es hacia dónde se dirige la flota o cuál es la canción que debe tocar la orquesta. Porque esa flota de barcos puede que esté muy bien cada barco, puede que no choquen entre ellos, pero, pero si, por ejemplo, el viaje fue planeado para que su destino final, el viaje de esos barcos fue planeado para que el destino final fuera la península ibérica y terminaron llegando al sur de África, es muy probable que no se haya cumplido la meta, es muy probable que no sea un viaje exitoso. Lo mismo pasará si los músicos están bien afinados y si entran en el momento indicado, pero resulta que fueron contratados en un carnaval para que toquen música bailable y ellos están tocando música de cámara o música fúnebre. Y en vez de alegrar a los asistentes que están en tono carnaval, pues desentonan con la ocasión. Si ven, ahí ya no solamente estamos hablando de que cada uno funcione bien y que armonicen con los demás, sino que estamos hablando casi que de una dirección. ¿Quién es el que nos define hacia dónde se dirige la flota para que no se pierdan, para que no lleguen al destino incorrecto? ¿Quién es el que marca cuál es la canción que vamos a tocar para que no estemos descontextualizados? La moral nos suele hablar de esas cosas. Es muy probable que a muchos de ustedes les hablen de moral o que ustedes le hablen a mucha gente de moral y piensen de inmediato en esa apreciación de ese joven del que les hablé ahora, que leí. La moral se parece a un Dios que está por ahí escondido viendo si la gente pasa bueno y se lo impide. La moral nos suele hablar de esas tres cosas: de la justicia y armonía entre individuos, del orden y la armonía que acontece en el interior de cada individuo y del fin general de la vida, es decir, del rumbo que debe seguir la flota y de la canción que debe ser tocada. Si ustedes ven en el mundo actual, en donde la virtud de moda es la tolerancia, se suele hablar mucho de la primera, se suele hablar mucho de la justicia y la armonía entre individuos, se suele hablar mucho de que los barcos no choquen entre sí, pero se suele hablar muy poco de las otras, porque precisamente estamos en ese tiempo de la extrema tolerancia, pero que esa tolerancia a veces parece más indiferencia o se disfraza con la indiferencia. Entonces estamos en la época en donde muy seguramente es normal que escuchemos cosas como esto que yo hago no puede ser malo porque no le hace daño a nadie. Desde que no le haga daño a nadie, usted puede hacerlo. Es decir, es como si dijéramos, no importa si el barco tiene alguna falla mecánica, desde que no se choque con los demás.
No importa que ese barco tenga el timón dañado, tenga un agujero y haga que se le entre por donde se esté entrando el agua, desde que no colisione con los demás. Eso es normal que esa esfera social sea la primera a la que se le hace alusión, porque sus resultados son más evidentes, porque los malos resultados en esa esfera de colisionar entre unos con otros nos influyen todos los días, las guerras de las que escuchamos todos los días, los delitos, las mentiras, el trabajo mal hecho, la corrupción. Todo eso tiene que ver con esa primera esfera. Y es sobre esa esfera en donde hay algo de acuerdo, ¿sí? Hay algo de acuerdo al menos entre nosotros sobre esa primera parte, porque en casi todas las épocas al menos hemos llegado al acuerdo de que los seres humanos deberíamos ser honestos, de que los seres humanos no deberíamos ser desleales, de que los seres humanos deberíamos ser amables, deberíamos ser serviciales. Entonces, sobre esos temas a veces nos ponemos un poco de acuerdo. Y es sobre ese tema que normalmente entonces se habla inicialmente. De ahí salen cosas como no hagas a otros lo que no te gusta que te hagan. Entonces, cuidado con ese tema de colisionar con los demás. O acuérdense, no sé si conocen el imperativo categórico de Immanuel Kant. Lo que usted haga debería poder ser regla universal. Es decir, si usted no sabe si algo lo debería hacer o no, pues piensa si lo que usted va a hacer o está haciendo podría ser una regla universal. Es decir, si usted se le va a robar el celular a alguien, pues no debería necesariamente tener otro que venir a decirle que está mal. Simplemente piense si todo el mundo pudiera robarse el celular al otro, y eso implica que alguien venga y le robe el celular a su mamá, o le robe el celular a usted, o le robe el celular a sus hijos. Si eso usted considera que está bien y que todos lo pueden hacer, entonces adelante. Pero si eso no puede ser una regla universal, eso quiere decir que lo que usted está haciendo lleva a la colisión con los demás. Si usted se va a meter con la mujer de su vecino, pues piense si eso puede ser regla universal. Y eso implica entonces que alguien se meta con la mujer de su papá, es decir, con su mamá, y eso implica que alguien se meta con su esposa y alguien... Y si así pudiéramos vivir y eso pudiera ser regla universal, pues adelante. Si no, no. Esos imperativos categóricos y esas reglas de conducta, si ustedes ven, casi todas nos hablan de la colisión entre individuos, de esa esfera social, de la justicia y armonía entre individuos. Pero hay cierta renuencia a avanzar hacia el segundo punto, hacia el tema de qué pasa dentro de cada uno de nosotros. Pues porque somos diferentes y porque tenemos convicciones diferentes. Pero si algo nos deja clara la palabra es que querer avanzar en la primera sin abordar la segunda es engañarnos a nosotros mismos. Es como si, volviendo a los ejemplos, dijéramos de qué sirve enseñarles a los barcos a maniobrar para evitar que se choquen si tienen el timón dañado y no pueden realizar las maniobras que les estamos enseñando. ¿De qué sirve esbozar reglas de comportamiento social si sabemos que hay podredumbre dentro de nosotros? Si sabemos que es nuestra codicia, nuestra cobardía, nuestro mal carácter, nuestra vanidad, aquello que va a impedirnos que cumplamos esas reglas de comportamiento que estamos estableciendo. No estoy diciendo con esto de ninguna manera que no nos ocupemos de ese primer punto. Obviamente debemos mejorar nuestro sistema social económico, pero lo que estoy diciendo es que la palabra nos deja muy claro que eso se queda corto. Eh, porque ocuparnos de eso implica también que seamos conscientes que lo que pasa al interior de cada uno de nosotros es lo que va a hacer que funcione. La honestidad y la generosidad de cada individuo es lo que hará que ese sistema funcione. Es decir, para decirlo con un ejemplo, podemos crear reglas que nos lleven a eliminar, por ejemplo, cierto tipo de corrupción, cierto tipo de sobornos presentes en un sistema, y erradiquemos esa forma de hacer corrupción, esa forma de ser corruptos, esa forma de sobornar.
Pero mientras seamos nosotros corruptos, mientras seamos tramposos, mientras queramos sacar ventaja de todo, encontraremos una nueva manera de sobornar, encontraremos una nueva manera de hacer trampa, encontraremos una nueva manera de corromper el sistema y de sacar partido. ¿Por qué? Porque ese primer punto del que nos gusta hablar solo habla de ley, y la ley no cambia a las personas. La ley no ayuda con las averías internas. Y en el mundo de hoy, como son internas, no son de nuestra incumbencia. Yo lo respeto a usted, yo no le digo nada desde que usted no se meta conmigo, desde que no haya colisión. La indiferencia, haga lo que quiera desde que no me afecte. Y si me afecta, hay ley, le aplicamos la ley para que lo castigue porque me está afectando. El segundo punto, entonces, es difícil mencionarlo, es difícil hablar de él. Y ni hablar del tercer punto, porque el tercer punto, hacia dónde se dirige la flota o qué canción tocamos, implica hablar del sentido de nuestra vida, de cuál es el norte de nuestra existencia. Y entonces eso implica que tiene que haber una comunión en términos de convicciones, en términos de norte, en términos de sentido de vida, porque diferentes creencias conducen a tipos de comportamiento diferentes. Por ejemplo, ustedes van en uno de esos barcos de los que hemos venido hablando. Y si usted va en uno de esos barcos y usted considera que ese barco es suyo, pues es muy probable que usted diga, yo hago con este barco lo que quiera. Yo simplemente no voy a seguirles la ruta de esto, sino que voy a coger para otro lado. O que usted se ponga a maniobrar ese timón como quiera y termine chocándose sin mayor problema. Porque usted dice, este barco es mío y hago lo que quiero con él. Es muy diferente a si usted no considera que ese barco es suyo y hace lo que quiera con él, sino que ese barco no es suyo, sino que usted le conduce ese barco a su jefe. Y usted le tiene que rendir cuentas a ese jefe de lo que pase con ese barco. Muy seguramente su conducta va a ser distinta ahí al manejar ese barco. O incluso no tiene que ser por rendir cuentas. Si de pronto ese barco que usted está manejando no es suyo, sino que se lo prestó un buen amigo, que es muy generoso, y le dijo, ve, yo tengo un barco y algunos fines de semana eso se queda ahí parqueado sin utilizarse. Yo te lo presto sin ningún compromiso y anda y dale una vueltica a tus hijos, a tu familia, para que pasen un día de sol agradable. Si usted está manejando ese barco y usted sabe que está manejándolo solo por la generosidad de otro, solo porque alguien se está extendiendo a compartir sus cosas con usted, es muy probable que su actitud en ese manejar sea distinta, ¿sí? Entonces vean que el sentido de la vida, las creencias que tenemos, la manera como vivimos la vida y como consideramos que debe ser vivida la vida, generan comportamientos diferentes. Y entonces, eso tiene todo que ver con cuáles son aquellas convicciones que tenemos que le dan sentido a nuestra existencia y que nos llevan a tener comportamientos diferentes. De eso difícilmente se va a hablar en la sociedad porque no se habla como hecho social, sino que eso se habla con quienes comparten convicción. De eso hablamos, por ejemplo, en este espacio. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque resulta que a veces no tenemos claro exactamente qué significa la moral, no tenemos claro de qué se encarga la moral, pero tampoco tenemos claro cuál es el fundamento de nuestra moral cristiana, porque hoy precisamente vamos a hablar un poco de la moral cristiana. Jesús, en el texto de hoy, espero no haberme alargado demasiado con esta introducción, le habla a aquellos con los que comparte convicción, porque va a hablar no solamente de la primera parte del primer punto que abordamos, sino muy seguramente del segundo y sobre todo del tercero. En la práctica, la teoría de la moral nos habla de dos tipos de virtudes
cardinales y virtudes teologales. Las cardinales, que ese término cardinal viene de la palabra griega que significa gosne o significa bisagra de puerta, es decir, son un eje, un pivote en nuestra vida, son la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza. Pero hay unas tres que son muy interesantes, se les llama teologales, y teologal significa que tienen como objeto y tienen como causa y tienen como fin a Dios mismo. Hoy Jesús les habla a sus discípulos y en extensión a todos nosotros acerca de esas virtudes teologales, es decir, esas virtudes que deben estar en nosotros, pero que deben tener como objeto, como causa y como fin a Dios, porque son teologales. Esas virtudes son el amor, que en ocasiones se le llama caridad, la fe y la esperanza. De eso es de lo que habla hoy Jesús. Y quise hacer este contexto desde la moral, porque finalmente Jesús aborda un tema de moral, pero no aborda inicialmente ese tema de la moral desde la exigencia, sino iluminándonos un poco la vista y diciéndonos o señalándonos dónde encontramos precisamente el fundamento de ello. Entonces hoy lo que Jesús hace es señalarnos en dónde está el origen, el fundamento de esas virtudes que luego pueden ser fruto en cada uno de nosotros. Y vean que ese enfoque viene desde el texto que estudiamos la semana pasada. ¿Recuerdan cuando hace 8 días hablamos de que Jesús cambia un poco el sentido y ya no solamente dice ustedes me mirarán, me volverán a ver, sino yo los veré? Y hablamos un poco de lo que significa saberse visto. Pues aquí, en vez de centrarse en los discípulos y decirles ustedes deben amar, como ya lo había dicho, les dice en dónde radica el amor, en dónde ellos se cimentarán en el amor para que puedan amar, en dónde radica que ellos puedan cimentarse en la fe y en la esperanza. Aquí Jesús lo que aclara es el origen del amor, el origen de la fe y el origen de la esperanza que luego deben acompañarnos como fundamento en nuestra vida. Y ese origen, conocer ese origen lo cambia todo. Cambia absolutamente todo el enfoque. Si ese joven del que comenzamos hablando, aquel joven en edad escolar al que le preguntaron acerca de Dios y qué pensaba acerca de Dios, escuchara estas palabras de Jesús a sus discípulos, es muy probable que esa idea de Dios cambiaría, porque se daría cuenta que no está espiando, esperando a ver si la gente se divierte para impedírselo, sino que por el contrario, señala el camino donde podemos encontrar formas o fundamentos distintos para que nuestro comportamiento no sea una impostura, no sea simplemente una exigencia de la ley, sino que nuestro comportamiento sea un fruto de algo que estamos viviendo en Dios. Su idea cambiaría totalmente. La esperanza real, la experiencia del amor auténtico y el sentido verdadero de propósito en la vida tienen un origen. No vienen de la nada. Yo no salgo de la nada a amar a los demás. Yo no encuentro una esperanza real de vida y yo no encuentro un sentido verdadero a mi vida, un propósito verdadero a mi vida de la nada. Eso tiene un fundamento y un origen claro y es Dios y es creer en el Evangelio de Dios. La fe, la esperanza y el amor son centrales en la fe cristiana. Y dicha tríada de virtudes cristiana subyace precisamente en estas palabras finales de Jesús a sus discípulos en este último momento de enseñanza, en este último momento de ese sermón de despedida que Él da para consolarlos. Antes de la muerte, este es el último momentico de formación formal. Ese es el último momentico en que Jesús les está hablando, enseñándoles algo.
Y en esas últimas palabras de formación de Jesús a sus discípulos antes de la crucifixión, precisamente está contenida esta tríada de virtudes cristianas. Muy seguramente eso nos debe hablar un poco de la importancia de ellas. Vamos entonces a leer el texto sin más rodeos y comencemos a hablar de ellas. Juan, capítulo 16, versículo 25 al 33. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: Ahora creéis. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, en esta última parte de ese discurso de despedida, porque ya lo que viene es que después de este capítulo 16, es que Jesús se encuentra orando. Jesús está orando por sus discípulos en Getsemaní. Esta es la última parte de ese discurso final. Ya después de la oración en Getsemaní viene el arresto, y luego está Jesús ante el sumo sacerdote, y viene todo el tema de la pasión. Jesús comienza entonces hablándoles en esta última parte de su discurso del amor. Dicen los versículos del 25 a la primera parte del 27. Estas cosas os he hablado por alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Era muy usual. El texto empieza hablándonos de las alegorías. Estas cosas os he hablado por alegorías. Era muy usual que los discípulos no entendieran mucho de lo que Jesús decía. Eso a veces nos pasa un poco desapercibido cuando leemos el Evangelio, pero varias ilustraciones lo dejan claro. Hay varios ejemplos que nos indican que muchas de las cosas que Jesús decía no les quedaban tan claras a los discípulos en una primera instancia. Por ejemplo, después de que él dijo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo quedó consignado en el Evangelio de Mateo capítulo 15. Pedro, hablando por el resto, de inmediato le dijo: explícanos esa parábola. Y eso propició una reprensión del Señor a Pedro. Le dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. Cuando Jesús dice: no es lo que contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, ellos no entendieron. Y entonces a Pedro le tocó tomar la representación de todos y decirle: explícanos, no entendemos. Pero en el capítulo 16 de Mateo nos hablan de otra ocasión en que los discípulos pasaron al otro lado del lago y se les olvidó llevar pan. Un descuido, se les olvidó llevar pan, y ese descuido les hizo entender mal una advertencia de Jesús. Jesús, al otro lado del lago, estaba predicando y les dice: miren,
guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos no entendieron nada de lo que Jesús había dicho. Y entonces dice la palabra que pensaban dentro de sí, esto de más que lo está diciendo porque no trajimos pan. Imagínense la escena. A los discípulos se les queda el pan, pasan el lago y Jesús les está enseñando y les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos entendían tampoco que solamente estaban pensando en el pan que se les había quedado y se decían unos a otros, de más que eso nos lo está diciendo porque no trajimos el pan. Y el texto dice que Jesús, reprendiéndolos por su torpeza, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? Ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis. Ni tampoco se acuerdan de los 7 panes que fueron repartidos entre los 4.000, y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y dice el Evangelio de Mateo que solo después de esa reprensión entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. No la cogían de inmediato. Las palabras de Jesús no eran de fácil comprensión para ellos. En otra ocasión, estaban descendiendo del monte después de la transfiguración. Estaba Jesús con Pedro, Santiago y Juan, y descendiendo del monte les dio una orden. Les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y dice la palabra que ellos guardaron esa palabra entre sí, pero entre ellos discutían qué sería eso de resucitar de entre los muertos. Le hicieron caso, no le dijeron a nadie, pero entre ellos quedó la dudita. ¿Cómo así que no lo digamos sino hasta después de que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos? ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué es eso de resucitar de entre los muertos? Luego, más adelante, hablando de su muerte inminente, Jesús le dijo a los discípulos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y dice Marcos 9:32, que como era usual, ellos no entendieron esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Habían muchas palabras que no entendían. En algunas ocasiones preguntaban, en otras parecía que estaban un poco más temerosos. Aún esa misma noche en la que estamos, este Jueves Santo, esta misma noche, recuerden que hace poquitico lo estudiamos, los discípulos quedaron desconcertados. La semana pasada comenzamos con esto. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y ellos decían, ¿qué quiere decir con todavía un poco? Y no entendían lo que hablaba. Esa misma noche, un poco antes, había pasado lo mismo. En algunas ocasiones, esa falta de entendimiento inicial de los discípulos se debió a que el Señor hablaba por alegorías. Ese término alegorías, que viene del griego paroinia, se refiere a algunos dichos, a algunas declaraciones que no se dicen de manera totalmente clara, sino veladas, de manera encriptada, de manera enigmática. Es decir, de una manera tal que hace que el significado no sea entendible inmediatamente. Eso es una alegoría. Y el propósito de tales dichos alegóricos era encubrir un poco la verdad, con misericordia, pero con juicio a los incrédulos. Se les anunciaba la verdad, pero había cierta cobertura de esa verdad. Se tenía misericordia para entregárselas, pero había cierto juicio. Se les daba encubierta. Eso precisamente es lo que nos enseña la palabra. La palabra nos habla de por qué esas alegorías, y puede que sea
difícil de entenderlo, pero en algún momento precisamente los discípulos no entendían por qué Jesús hablaba por parábolas. Y entonces le preguntaron directamente. En el Evangelio de Mateo capítulo 3 está la pregunta, ¿por qué habláis por parábolas? Y esta es la respuesta de Jesús. Porque a ustedes les es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, hablando de los que no abrían su corazón, los que eran incrédulos, los que le juzgaban y los que se le oponían, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, que han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. En algunas ocasiones Jesús hablaba de maneras claras, en otras ocasiones hablaba de manera alegórica. Y cuando los discípulos le preguntaron el por qué, dio esta respuesta. Como ya se dijo antes, ni siquiera los discípulos mismos que andaban todo el tiempo con Jesús entendían muchas de las enseñanzas de Jesús antes de que Él se las explicara. Es más, solo después de la muerte de Jesús y de la venida del Espíritu Santo, esas cosas difíciles de entender para los discípulos se hicieron claras. Muchas cosas no las entendieron sino hasta que vino el Espíritu Santo y los iluminó y les dio sabiduría, les dio entendimiento. Entendieron el ministerio y la enseñanza de Jesús mucho mejor cuando vino el Espíritu Santo que cuando estaban ahí directamente con Jesús. Si uno revisa el ministerio de los discípulos posterior a la venida del Espíritu Santo, ellos allí ya desarrollan las enseñanzas de Jesús y exponen ante el pueblo las verdades de la vida y de la obra de Jesús, entendiéndolas completamente. Antes preguntan constantemente qué querrá decir, qué querrá decir. Y entonces aquí Jesús les está hablando de eso. Estas cosas os he hablado por alegorías. Hay muchas verdades que se las he revelado por alegorías. Para ustedes en este momento están encubiertas. Saben un poquito de ellas, pero son como mensajes encriptados, como que no lo ven claramente, pero les hace una promesa. Viene la hora cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Precisamente aquí Jesús está hablando de ese proceso de los discípulos. Antes de la cruz, los discípulos no podían entender la importancia profunda de la obra redentora del Hijo. Los discípulos no entendían claramente el plan de redención. A los discípulos no les calzaba bien esa idea de la muerte del Mesías. Tampoco entendían la profundidad del amor del Padre, expresado en el envío de su Hijo. No habían entendido que la mayor manifestación del amor del Padre fue precisamente enviar a su Hijo a morir en sacrificio por nuestro pecado. Pero en aquella hora futura, la venida del Espíritu Santo, se levantaría el velo y Jesús les anunciaría claramente acerca del Padre. Y los discípulos entenderían mejor la relación completa de Jesús con el Padre. Aquí empieza Jesús precisamente hablando de esa promesa del Espíritu Santo que les permitiría entender las cosas de manera clara, quitarse ese velo y ya no entender las cosas de manera alegórica, sino de manera directa. Y entonces Jesús pasa una promesa en el versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Todos nosotros ya sabemos
¿Qué significa aquella declaración de orar en el nombre de Jesús? Ya sabemos que no significa que los creyentes pidan a Jesús que ruegue por ellos, como si el Padre fuera indiferente a sus solicitudes. No significa que orar en el nombre de Jesús es que no podemos presentarnos directamente delante del Padre, no. Ya sabemos qué quiere decir, que entendemos que no nos podemos presentar sino porque Jesús entregó su vida por nosotros. Y solamente a través de ese sacrificio podemos ser justificados delante del Padre. Y entonces recibimos esa gracia de la redención y comulgamos con la propuesta de vida de Jesús. Y entonces, como dice la palabra constantemente en el Antiguo Testamento, no andéis en vuestros propios consejos. Andar en vuestros propios consejos es vivir la vida como yo me la imagino, como yo quiero, conforme a mis caprichos, conforme a mis deseos, conforme a mis formas de pensar. Conocer a Jesús y conocer lo que ha hecho por nosotros y recibirlo como Señor y Salvador implica precisamente también empezar a entender que no hay nada mejor para nuestra vida que su voluntad, y entonces ya no necesariamente querer vivir conforme a nuestros propios consejos, sino conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Identificarse con eso, que vean que es un asunto integral, creer no solamente en la cabeza, sino en el corazón, saber que tengo un Dios, saber que ese Dios quiere lo mejor para mí, y no vivir conforme a mis propios consejos, sino querer vivir conforme a la voluntad de Él. Todo eso sabemos que está recogido en esa declaración de orar en el nombre de Jesús. Pero no quiere decir esto que los creyentes necesiten venir delante de Jesús para que presente las oraciones porque el Padre es indiferente. No. Sabemos que el que nos justifica es Jesús. Y entonces, ¿quién puede inculparnos? Eso es lo que dice la palabra. Tenemos un abogado delante del Padre, que es Jesús. Si pecamos, sepan que tienen un abogado. El ministerio de Jesús en el cielo es interceder precisamente al Padre en términos legales. ¿Sí? Si nosotros pecamos, Jesús viene y nos cubre con su sangre y entonces podemos ser justificados. Pero eso no quiere decir que el Padre sea indiferente, porque en esa falsa comprensión de las personas de la Trinidad, siempre hemos pensado en Jesús como el amoroso y el Padre como el indiferente, el Padre como el distante, el Padre como aquel al que no podemos hablarle directamente, el Padre como aquel con el que no tenemos esa cercanía. Y aquí lo que nos está diciendo Jesús es lo contrario, que el privilegio completo de los creyentes, precisamente porque pueden venir en el nombre de Jesús, porque son justificados por Jesús, tienen un privilegio completo, y es que pueden pedir directamente al Padre aquello que es consecuente con la voluntad del Hijo. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. No os digo que yo tendré que estar ahí mediando, no, porque el Padre mismo los ama. El privilegio completo de poder orar en el nombre de Jesús es pedirle directamente al Padre, es venir delante del Padre con aquello que es consecuente a la voluntad del Hijo. Y tenemos ese privilegio, ¿por qué? Porque el Padre nos ama, porque hemos amado a Jesús. Este discurso está directamente dirigido a los discípulos, en extensión a nosotros, pero los primarios receptores son los discípulos. Ellos, los discípulos, tienen ese privilegio de orar al Padre. Cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, la oración que les enseñó fue dirigida directamente al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y pueden hacerlo de esa manera porque el Padre los ama, porque han amado a Jesús. Eso es importante.
porque recuerden que les mencioné que aquí estábamos hablando de un enfoque distinto de esas virtudes y de eso que llamamos moral. Jesús no nos dice amen, ámense los unos a los otros y se queda ahí. Jesús señala cuál es la fuente de ese amor. Y aquí lo que está diciendo es que el Padre nos ha amado tanto que entregó a su unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahora le está diciendo aquí a los discípulos, en aquel tiempo no les voy a decir que yo rogaré al Padre por ustedes, es que ustedes mismos podrán estar allí, podrán venir con confianza delante de él porque él los ama. Eso es un asunto que el Espíritu Santo tiene que grabar en el corazón. A veces la idea del Dios amigo y del Dios cercano nos oscurece una parte de la verdad y es el Dios supremo y el Dios creador y el Dios todopoderoso. El Dios nuestro, el Dios verdadero, es el creador del cielo y de la tierra. Es el que no tiene principio ni fin, el creador del universo, el creador de todo. De su palabra todo procede. No hay nada que no tenga en él principio. No tiene nada que le sea oculto. Empezamos hablando en la oración del verbo del Salmo 90. 1000 años para él son un día, una vigilia de la noche. Ese Dios supremo, ese Dios inconmensurable, ese Dios que muy seguramente no nos cabe en la cabeza, que algunos de los padres de la iglesia han dicho, sin importar qué tanto conozcamos acerca de Dios, eso va a ser solo una gotica en el inmenso mar que es Dios. A veces como que no captáramos delante de quién estamos, pero ese supremo, grande, poderoso, creador del universo, ahora Jesús nos está diciendo, ustedes ni siquiera necesitarán que yo ruegue al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama. El Padre mismo los ama. Hay un pacto de familiaridad y de amor. Y es en ese amor que Él envió a su Hijo. Eso es el principio de la transformación interior. Ese tiene todo que ver con ese sentirse visto. Y eso tiene todo que ver con el fundamento del amor a partir del cual yo puedo salir a amar. Como dice Juan, nosotros amamos solo porque Él nos amó primero. No hay otra forma de amar. No hay otra forma. Si yo no me siento amado por Dios, me pueden pedir lo que sea, pero es como si me estuvieran enseñando a maniobrar para no chocarme con los demás barcos y mi timón está totalmente descompuesto. Porque el fundamento del amor está acá. Ustedes podrán venir al Padre porque Él mismo los ama. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama. Una de las falsedades que hemos pensado es que Dios Padre es indiferente, es duro, es solo el Dios vengativo y juzgador, y que entonces necesitamos intermediarios. Si ustedes ven, esa es la idea con la que comenzamos, de la que comenzamos hablando, que tenía aquel joven de edad escolar. ¿Quién cree usted que es Dios? Yo creo que es un tipo que anda por ahí espiando para que la gente no pase bueno. Esa es la idea de Dios Padre indiferente, que solo se entromete cuando quiere juzgar, cuando quiere prohibir, cuando quiere marcar con justicia. Pero la misericordia y el amor no necesariamente la relacionamos con ello. Y entonces, en consecuencia, necesitamos intermediarios. Y si ustedes ven, nos hemos llenado de intermediarios. Y con esto no estoy diciendo que veneraciones específicas estén mal, pero sí estoy diciendo que ese no puede ser el motivo de la veneración.
El motivo de la veneración no puede ser que yo considere que no tengo acceso, que yo considere que Dios está lejano de mí, que yo considere que Dios no me ama suficientemente y entonces necesito a alguien que me acerque, necesito a alguien que lleve mi recado, porque la manera como Jesús nos revela al Padre es como Padre. La manera como Jesús nos revela al Padre es como el Padre que nos ama y que ni siquiera entonces es necesario que Jesús mismo ruegue al Padre por nosotros, pues el Padre mismo los ama. Vuelvo y repito, muchas de nuestras veneraciones tienen como origen una falsa idea acerca de Dios Padre, de distancia, de indiferencia, de frialdad, de no querer comprometerse conmigo, de no querer involucrarse conmigo. Y lo que nos revela aquí Jesús es precisamente que solo en ese amor del Padre podemos fundamentarnos para que, sintiéndonos amados, podamos luego amar. No podemos entonces salir a maniobrar sin querer chocarnos con los demás si nuestro timón está descompuesto. No podemos entonces querer tener éxito en nuestro viaje si nuestro tanque de combustible está vacío. Y aquí lo que dice Jesús es que el fundamento, la fuente, el combustible del amor está acá. El Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. El amor que tiene que ver con aquel que me presenta al Padre, aquel que recorre el camino al Padre. Si hay algo claro y es, sin santidad nadie verá a Dios. Si hay algo claro y es, Dios es misericordioso, pero también es justo. Y entonces no hay otra forma de llegar a Él y ser amado que a través de Jesús, quien paga entonces en justicia la culpa o el pago por nuestra culpa, por nuestros pecados. Y entonces ese asunto de que el Padre nos ama tiene directa relación con que ellos y en extensión nosotros hemos amado a Jesús y hemos creído que Jesús salió de Dios. Nos ama con amor perfecto. Y esa es la fuente, el fundamento de la vida cristiana. Dice Efesios 3:11. En Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pablo luego desarrolla este punto y nos dice, ustedes tienen entrada al Padre, ustedes tienen acceso al Padre, el Padre los ama y la muestra de ese amor es que entregó a Jesús y entonces en Jesús tenemos seguridad y confianza por medio de la fe en Él. Por el Espíritu todos tenemos acceso al Padre. Hebreos 4, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiados al trono de la gracia, al trono de Dios. Acérquense confiados. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él logró una entrada tal para nosotros, eso no se nos puede olvidar, Él es el camino, el único, pero luego una entrada tal para nosotros que ahora podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Recuerdan que el Evangelio mencionó que en el momento en el que murió Jesús, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Ese velo del que nos hablan era el que cubría el lugar santísimo, el lugar que estaba más
el lugar en donde habitaba la presencia de Dios, el más santo de todos, el lugar santísimo. Nadie tenía acceso a ese lugar sino el sumo sacerdote, una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Pero cuando murió Jesús, el velo se rasgó. Y ese rasgarse el velo simboliza que el camino hacia la presencia de Dios, que había estado vetado por mucho tiempo, se había abierto por la muerte de Cristo Jesús. Y ahora tenemos acceso. Y ahora podemos venir delante del Padre. Como ya indicamos, el motivo por el que el Padre permite el acceso a los creyentes es porque los ama. Y aquí el verbo amar, que está contenido en el Evangelio de Juan, es la forma del verbo fileo. El verbo amar, en castellano simplemente decimos amar, pero en griego hay diferentes términos para hablar del amor. Entonces está, por ejemplo, el amor eros, que es el amor de pareja, el amor entre hombre y mujer. De ahí vienen algunas palabras castellanas como, por ejemplo, erotismo. Pero también hay otro tipo de amor, que es el amor fileo. Ese es el amor del afecto profundo y bondadoso. Es un amor de emoción, es un amor que describe el amor de padres por los hijos y de los hijos por los padres. Es un amor que describe el amor entre amigos, el amor fileo o el amor filia, que es de donde viene, por ejemplo, todas esos sufijos etimológicos de la filiación. ¿Sí? La topofilia, por ejemplo, el amor por el terruño, por el lugar donde nací. Pero hay otro que es el amor ágape o el amor agapao, que es el amor que tiene que ver con el amor de la voluntad. ¿Sí? El amor que no necesariamente es que tengo que sentir emoción para hacerlo, sino que es el amor comprometido, el amor de la voluntad, el amor de venir y amar por voluntad y no simplemente porque siento algo. Dios ama a los pecadores y cuando la palabra nos dice que Dios ama a los pecadores, habla del verbo agapao. Es decir, Dios tiene la voluntad de amar a los pecadores y les expone una posibilidad, les abre un camino. Pero luego, cuando habla de ese afecto especial, ese afecto paternal que Él tiene por sus hijos, es decir, por aquellos que ya han creído y por aquellos que se han hecho uno con Jesús, ahí ya no habla de ese amor agapao, sino que habla del amor paternal, del amor fileo, de ese amor que incluso incluye emoción, que comienza con el amor agapao, pero lleva a esa emoción especial que solamente se tiene por esos seres queridos. ¿Sí? Ese amor que se traduce en que Él envió a su Hijo a morir en sacrificio por nuestros pecados. Ese amor del que se nos está hablando es ese. Claro, Dios nos ama. Podríamos decir, es que Dios ama a todos los pecadores, pero si ustedes vienen a la palabra, ese verbo amar a todos los pecadores no es el mismo que se utiliza cuando habla de amar a sus hijos. Ahí ya se habla de ese amor paternal, ese amor fileo. Y es por eso que podemos entrar sin temor a su presencia, porque aunque es el Dios del universo todopoderoso, tenemos un pacto de familiaridad con Él y podemos venir confiados diciéndole Padre nuestro, porque por el sacrificio de Jesús hemos sido adoptados como hijos de Dios, herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Ese amor lo podemos repetir aquí muchas veces y ustedes se pueden aprender los términos griegos y saber que uno es eros y el otro fileo, el otro agapao, pero ese amor viene al corazón en forma de convicción solo por la obra del Espíritu Santo. Y es ese amor, ese sentirse amado realmente, el que permite venir a su presencia sin temor, el que permite venir y abandonarse en completa confianza, como hijos que sabemos
que somos por Él cuidados, como hijos que sabemos que somos por Él amados, como hijos que no simplemente viven este asunto como que tengo que hacer esto y esto y esto, y si de pronto tuve un desliz, Dios está ahí ya para darme juguete y juzgarme, y pareciera que a veces nos esforzamos mucho en nuestras fuerzas, pero no nos hemos encontrado totalmente con ese del cual nos habla Jesús y que nos presenta como fundamento de cualquier otro amor. Solo podemos amar porque Él nos ama primero. Hace poco me estaba viendo una serie de una familia judía, eh, se llama Stichel, se las recomiendo. Y hay una escena que me gustó mucho porque decían algo acerca del amor entre un hombre y una mujer, y decían, el amor entre un hombre y una mujer, estamos acostumbrados a verlo como el amor de dos mitades que se juntan para complementarse. Pero decían, esto es real solamente si cada una de esas mitades ya está completa. Y cuando escuchaba eso, me acordaba de lo que decía San Agustín, por ejemplo, cuando mencionaba, hemos sido creados para ti, Dios, y nuestra alma no descansa hasta que no esté totalmente en ti. Como que precisamente esa plenitud queremos encontrarla en muchos amores. Y claro, esos amores están ahí. Está el amor eros, está el amor comunitario, el amor de voluntad, el amor agapao. Pero definitivamente todo eso va a ser una lucha en nuestras propias fuerzas si cada una de esas mitades no está ya completa. Y esa plenitud solamente se encuentra acá, solamente se encuentra entendiendo para quién fui creado, entendiendo que soy amado, entendiendo quién me da vida, entendiendo que soy querido, que por uno soy querido, que por Dios soy amado, que me amó tanto y me ama tanto que entregó a su único hijo para que por mí muriera, y creyendo en él no me pierda, sino que tenga vida eterna. Y me ama tanto que a través de Jesús puedo venir delante de él en plena confianza y descansarme en su soberanía, sabiendo que lo que ha pensado para mí me conviene, porque me ama, porque es mi Padre, porque le importo, porque no está distante, porque es el Dios del universo, pero al mismo tiempo es el Padre que me ama con ese amor y ese afecto especial paternal que un padre tiene por sus hijos, y me cuida profundamente. Esa plenitud solo se encuentra acá. Luego después podemos hablar mucho de moral, y entonces podemos hablar de que hay que amar, y hablar de la caridad, y hablar de muchas otras cosas que, vuelvo y repito, serán engañarnos a nosotros mismos, queriendo plantear un sistema que funcione muy bien cuando cada uno de nosotros no tiene en el interior lo único que puede hacer que eso funcione bien. Continúa el texto diciendo, y habéis creído que yo salí de Dios. Habéis creído que salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y entonces le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y Jesús les respondió, ahora creéis. He aquí viene la hora y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. A pesar de que haya mucha gente que se declare escéptica
a pesar de que haya mucha gente que se declare pesimista frente al tener una verdad final, la realidad es que todas las personas ejercitan una gran medida de fe humana en los asuntos de la vida cotidiana, de la vida diaria. Muchas personas eh, desarrollan o precisamente ponen en práctica gran medida de la fe humana en su vida cotidiana. Todos lo hacemos. Confiamos, por ejemplo, a ciegas, sin tener evidencia, confiamos en la comida que nos comemos, en que el agua que nos tomamos no nos hará daño, que los medicamentos que nos dan son seguros. No tenemos necesariamente la certeza de que el avión en el que nos montamos no se estrellará durante el vuelo y que las casas en que vivimos no se derrumbarán de un momento a otro en la mitad de la noche. Pero finalmente terminamos teniendo cierto nivel de confianza, ¿sí?, en una especie de ejercicio de fe. Claro, algunos dirán, eso viene porque hay experiencias previas, entonces yo tomé muchas veces agua y he visto que los demás toman y no les pasa nada y eso me da cierta convicción de que la puedo tomar tranquilamente. Pero no hay una convicción total de que las cosas no van a pasar. Por ejemplo, sin importar cuántas veces hayamos montado un avión, no quiere decir que eso garantice que el avión que tomaré tal día pues va a llegar de manera exitosa a su lugar de arribo. Pero ahí estoy hablando de los niveles más básicos. Hay unos niveles más altos, ¿sí? Creer en el amor, creer en sí mismo, incluso creer en alguna forma de poder superior, se les hace cotidiano a muchas personas. Hay muchas personas, por ejemplo, que consideran o que dicen no creer en nada, pero leen el horóscopo, por ejemplo, ¿sí?, y tienen cierta fe entonces de que lo que diga ahí determinará en cierta medida cosas que tienen que ver con su vida. Si ustedes ven, eso tiene que ver con ejercicio de fe en muchas cosas que vivimos. Esa palabra fe en los creyentes está arraigada en el amor de Dios manifestado en Jesús. Aquí las palabras del Señor expresan las doctrinas centrales de la fe cristiana. Aquí Jesús nos está hablando de fe. Salí del Padre y he venido al mundo. Algunos ejercitan esa fe en muchas otras cosas, pero aquí Jesús está diciendo los cristianos en qué ejercitan esa fe. En que creemos que Él salió del Padre y ha venido al mundo. Y otra vez voy al mundo, y otra vez voy al Padre y dejo al mundo. Esa creencia finalmente es un compendio, un resumen de la fe cristiana. Aquí Jesús dice, ustedes han creído que yo salí de Dios. Eso es lo que ustedes creen. La fe de ustedes es que yo salí de Dios, que salí del Padre y he venido al mundo. Ese es el resumen de la fe cristiana. ¿Y por qué es el resumen? Porque entender claramente que Jesús salió del Padre implica entender y reconocer la deidad de Cristo. Implica no solamente entenderlo como criatura, no solamente como un gran profeta, no solamente como un Mesías humano, no. Creer que Él salió del Padre implica afirmar que es Dios. La fe de los cristianos radica en que creemos que Él salió del Padre y sin aferrarse a esa doctrina nadie puede salvarse. Sin creer que Jesús es Dios, nadie puede ser salvo. Precisamente eso no lo digo yo, lo dice Jesús mismo, lo estudiamos en el capítulo 8 de este Evangelio, porque Jesús le advirtió eso a quienes lo rechazaban. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Si no crees que yo soy, cuando habla de ese yo soy, nos está hablando de ese nombre con el que Dios se reveló en el Antiguo Testamento, ese Yahvé, ese tetragramatón,
Yo soy, cuando se le presentó a Moisés en la zarza ardiente, ¿cómo les diré a ellos que te llamas? ¿Quién les diré que se me apareció? Y Dios le dice a Moisés, diles que yo soy, te envió. Ahora Jesús dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creen que yo soy Dios, en vuestros pecados moriréis. Rechazar la verdad de que Jesucristo es Dios en carne humana es creer en otro evangelio. Nosotros no creemos en que Jesús fue un gran maestro, en que fue un profeta, en que fue un tipo ejemplar. No, nosotros creemos que Él es Dios. Y no creer en eso es creer en otro evangelio. Primera de Juan 2:22 lo dice claramente. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo también tiene al Padre, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ese es el primer punto de nuestra fe, que Jesús salió de Dios, salió del Padre, es decir, es Dios mismo, tiene la misma naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios, pero por adopción somos criaturas suyas, pero no tenemos la misma naturaleza. Nuestra naturaleza es cambiada cuando somos redimidos. En cambio, Dios es hijo del Padre compartiendo la misma naturaleza. Por eso en el credo, en uno de los credos antiguos que recitamos, decimos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Cuando en ese credo decimos Jesús es de la misma naturaleza del Padre, estamos diciendo que es de la naturaleza divina, que aunque nació en carne es de naturaleza divina y por lo tanto es Dios. Esa es la fe de los cristianos. En contraste con los discípulos que creyeron que Él salió del Padre y que es Dios, las autoridades judías se negaron a creer que el Padre había enviado a Jesús. Es más, lo que más les hacía bulla a las autoridades judías y por lo que querían eliminarlo era porque decía que Dios era su Padre en el sentido de la misma naturaleza y eso implicaba hacerse Dios y para ellos eso era una herejía. Los discípulos, en cambio, creyeron en él, en que Jesús era Dios. Pero también implica esa creencia que, que entender que él salió de Dios tiene que ver con entender el propósito con el cual él salió de Dios. Y eso tiene que ver con la redención. La razón por la cual Jesús salió de Dios fue para llevar a cabo la redención. La razón por la cual Jesús vino al mundo fue para llevar a cabo la redención. Antes de que Jesús naciera como hombre, eso fue lo que el ángel le dijo a José. Mateo 1:21. El ángel le dijo a José, María dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La revelación del ángel a José fue indicándole claramente la finalidad por la cual Jesús salía del Padre y venía y nacía en forma humana. Eso fue lo que predicó Jesús. Esa misión fue la que predicó Jesús. Por ejemplo, en Lucas 19 nos dice claramente, el Hijo del Hombre no vino a buscar y a el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la redención. Pocos días antes de la entrada triunfal a Jerusalén, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado hasta ahora, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esa es la hora para la que vino, es decir, la finalidad de su venida. Y el resto del Nuevo Testamento reitera que Cristo vino a redimir a los pecadores. El resto del Nuevo Testamento reitera esa verdad. ¿Cuál fue la finalidad de la venida de Jesús? Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El Hijo salió del Padre, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué?
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Gálatas 4:4. Ese es el propósito por el cual Jesús vino y ese es el fundamento de nuestra fe. Dios mismo vino y se presentó en carne para darnos vida, para redimirnos. La siguiente declaración complementa el resumen conciso del Evangelio. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ese es el resumen conciso. Jesús salió de Dios, del Padre, siendo Dios, salió, se presentó en forma humana, murió por nosotros y salió victorioso y otra vez regresó al Padre y fue coronado en gloria. Y se le dio el más grande honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y declare que Jesucristo es el Señor. Jesús, Dios Hijo, fue enviado al mundo por el Padre para alcanzar la obra de redención. Y habiéndolo logrado, regresó a su lugar de gloria completa al lado del Padre. Ese es el Evangelio en el que nosotros creemos. Y la respuesta de los discípulos fue creer en eso. Y la respuesta en ese momento de los discípulos fue entender que ese era el Evangelio. Y entonces a continuación, en el versículo 29, los discípulos al parecer entienden un poco por fin de qué se trataba todo esto. Y entonces le dijeron a sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. El plan de redención estaba quedando claro. La última enseñanza de Jesús a sus discípulos no solamente tenía que ver con cuál era la fuente del amor, amarlo a Él y amar al Padre, y sentirse amado por Él y por el Padre a través del Espíritu, sino darles claridades acerca de en qué debía estar fundamentada su fe. El plan de redención estaba quedando claro por fin. Ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ese tiempo del que Jesús les había hablado para hablarles claramente se estaba acercando. Ya Jesús les había hablado de esto antes, pero tal vez no lo habían entendido claramente. Ahora les está hablando de una manera muy directa, sin alegorías. Sin embargo, ellos hacen una aseveración que parece adelantada. En el versículo 30, continuando, le dicen: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Si ustedes ven, ahí los discípulos, aunque no entienden todo, aunque todavía no entienden totalmente porque no ha llegado el Espíritu Santo, entienden claramente el plan de redención y hacen una aseveración que es mucho más que una afirmación de aprecio por la enseñanza de Jesús. Es mucho más allá de decir, sí, yo creo que esta es una buena doctrina. Es mucho más allá de decir, esta es una buena enseñanza y la aprecio. Es una aseveración que habla de la omnisciencia. Es una afirmación completa de la omnisciencia de Cristo, de su deidad. Ellos aquí están diciendo: nosotros sabemos que tú eres Dios. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas. Por eso nosotros creemos que has salido de Dios. Nosotros creemos que tú eres omnisciente, todo lo conoces, el plan eterno lo conoces. Están hablando de la deidad de Cristo. No es solamente que tengan aprecio por las enseñanzas, es que se acaban de encontrar realmente con Dios. No es solo ese Mesías humano que ellos como judíos esperaban. No, se están encontrando con Dios. Creemos que ha salido de Dios. Esto representa el reconocimiento de los discípulos a Jesús como miembro de la Trinidad, como miembro de la divinidad.
Aún así, los discípulos no tenían todas las preguntas respondidas. Sabemos, el Evangelio nos dice que en ese periodo de 40 días entre la resurrección de Jesús y su ascensión, ellos le preguntaron muchas cosas. Todavía no tenían respuesta a todas sus preguntas. Por eso, ese decir, ahora entendemos todo, ahora nos hablas claramente, pues al parecer fue prematura. Ya pronto vendría ahí sí la revelación completa en la venida del Espíritu Santo. Pero ciertamente los discípulos, aunque no entendían todo, sí comenzaban a hacerlo. La luz comenzaba a brillar un poco. Ahora estaba brillando más fuerte esa luz que en cualquier momento anterior. Es como cuando uno lleva mucho tiempo sin ver bien y le ponen gafas, que uno mira de todo. La primera vez que a mí me pusieron lentes de contacto, yo miré las montañas de Medellín y me quedé aterrado de lo pobladas que estaban. Hacía mucho tiempo yo no miraba bien de lejos. Me quedé aterrado. Tal vez no veía en detalle cada cosa, pero lo poco que veía ya me impresionaba. Recuerdo que una vez saliendo de la clínica Clofán, pasando Las Vegas, pasé yo la calle y ahí en el separador hay una manguita. Iba una mamá con su hijito que le acaban de poner gafas y estábamos esperando que pasara el semáforo, que cambiara rojo para cruzar nosotros, y el hijito estaba mirando hacia abajo y recuerdo que le dijo a la mamá, mamá, el pasto es en rayitas. Era un niño que tenía problemas visuales y como no veía en detalle, él veía una masa verde, pero ahora que estaba estrenando gafas estaba aterrado porque el pasto no era una masa, sino que eran rayitas. Con toda seguridad más adelante se sentaría y tocaría y miraría con detalle y se darían cuenta cuáles son esas rayitas. Pero lo poco que por ahora veía, que era más claro, ya le alumbraba. Y eso es lo que está pasando aquí. Los discípulos todavía no ven todo claramente. El Espíritu Santo ya vendría y les hablaría la verdad y les revelaría todo. Pero la luz está brillando ahora con más fuerza. Hay un descubrimiento paulatino de la verdad revelada por Jesús. Y esa nueva revelación les permite entender el plan de redención y les permite reconocer que Jesús es Dios. Ahora, conociendo sus corazones, Jesús les responde con una pregunta dolorosa. ¿Ahora creéis? Nos dice el versículo 31. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Esa pregunta subraya que aunque la fe de los discípulos era auténtica, era aún inmadura. Aún tenían muchas cosas que no les cuadraban. Aún tenían un montón de conjeturas, aún tenían ciertos apegos a sus ideas pasadas. Era una fe auténtica, pero con cierta inmadurez. Pero ahora estaban entendiendo claramente las cosas, esa fe se estaba robusteciendo. Y entonces Jesús les dice, ahora sí creen. Ya que saben quién soy, ahora sí creen, aunque hay una triste realidad que les revela Jesús a continuación en el versículo 32. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. La realidad triste es que en unas pocas horas, y ya sabemos que eso fue verdad, apenas arrestaron a Jesús, los discípulos se esparcieron, lo abandonaron, cada uno por su lado y dejaron a Jesús solo. Pero después de la venida del Espíritu Santo, los discípulos proclamaron la verdad de Jesús a pesar de la oposición. Está claro que los discípulos lo dejarían solo, pero aquí Jesús dice no estar solo porque el Padre estaba con él. Hay un asunto muy interesante que incluso tiene que ver con una pregunta que, si no estoy mal, hizo Diana finalizando una de las clases anteriores. Tenía que ver con esta palabra de Jesús en la cruz, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo que nos muestra la palabra es que el Padre siempre
está con Jesús. ¿Sí? Es que son la misma, son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Aunque ustedes me dejen solo, el Padre está conmigo. Pero el Evangelio nos habla de esa paradoja rara, difícil de entender, de que cuando Jesús cargó en la cruz con nuestro pecado, se hizo pecado. Segunda de Corintios 5 lo dice: al que no conoció pecado, el Padre por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Para que él pudiera hacernos justicia, él se hizo pecado y cargó con todo el peso del pecado, y en ese momento eso, lo santo y lo profano, como que hubo un abandono momentáneo, no en términos de que la Trinidad se separara, sino en términos de que la justicia divina pues alejaba el pecado hasta donde debería estar, porque lo santo y lo profano no conviven. Eso es algunas de esas cosas como que en las que es útil reflexionar y pensar y meditar, porque, porque a veces, porque a veces leemos a la carrera, por ejemplo, salmos que dicen: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad. Dios es misericordioso, pero Dios no miente. Dios no va a pasar por inocente al culpable. La justicia y la paz se besaron. Dios hizo justicia con nosotros y exigió el pago de los pecados, eso es hacer justicia, pero al mismo tiempo hizo paz con nosotros. Para que la paz y la misericordia de Dios estuvieran con nosotros y hoy pudiéramos venir con confianza delante de Él porque nos ama, fue necesario que, que la verdad y la justicia de Dios cayeran sobre Jesús. Y entonces hay una exclamación dolorosa en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa lejanía del pecado para que nosotros fuéramos acercados. Como lo dice Pablo: ustedes que en otro tiempo estaban lejos fueron hechos cercanos. Y la única manera de que nosotros fuéramos hechos cercanos fue que en la cruz del Calvario Jesús sintiera ese abandono, porque estaba cargando el pecado total. El Padre estaba con él. En el plan de salvación el Padre estaba con él. Y eso es de lo que está hablando aquí Jesús. Ustedes me dejarán solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Continúa diciendo el texto: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es con lo que termina Jesús este discurso. Y si ustedes ven, nos empezó hablando del amor, la fuente del amor, en dónde radica el amor. Luego nos clarificó en dónde está nuestra fe. Y ahora aquí nos está hablando de esperanza. Estas cosas os he hablado para que tengáis en mí paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tened esperanza. Yo he vencido al mundo. Entender el amor de Dios y depositar la fe en Él trae paz, a pesar de la hostilidad del mundo. Recuerden lo que hemos hablado de Pablo, el contentamiento cristiano, la extraña joya del contentamiento. A pesar de todo, he aprendido a tener contentamiento sin importar cuál sea la condición, dice Pablo. ¿Por qué? Porque entendió y se encontró con el amor de Dios y depositó en él la fe. Y eso, según él, trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nadie puede entenderla, a pesar de la hostilidad del mundo, a pesar de las circunstancias. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y un gozo como nunca antes. No se parece a ningún otro gozo. Es un gozo como nunca antes, es un gozo inédito. Y Jesús no estaba hablando de esta paz en medio de un tiempo pacífico. Y Jesús no estaba hablando de confianza
en medio de tiempos serenos. No, Jesús dijo estas palabras a solo una noche de un discurso distinto. Solo una noche antes, Jesús les había hablado de cuánta aflicción habría en el mundo antes de su regreso. Eso quedó, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas capítulo 21. Se los voy a leer. Lucas 21, 8, 24. Mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante los reyes ante los reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Aquí cuando les dice, todas estas cosas os he hablado para que tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, no lo está diciendo en tiempos serenos, en tiempos de calma, en tiempos de paz. Lo está diciendo una noche después de que les ha anunciado todo lo que vendría. Pero aún en medio de todo eso, en mí tendréis paz. Aún en medio de todo eso, pueden confiar, pueden tener esperanza, porque ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Precisamente la esperanza a la que nos levanta Jesús es una esperanza que no depende de las circunstancias. Es una esperanza que no depende de ver pruebas que alimenten esa esperanza. Es una esperanza que aún en medio de la hostilidad confía en que Jesús venció el mundo, en que Jesús nos da paz y en que la paz que nos da sobrepasa todo entendimiento, en que esa paz no es circunstancial. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, les dice. Aún en medio de todo eso que les anunció, ellos tendrían y disfrutarían de la paz divina. Esa es la razón principal, la razón medular para confiar y tener esperanza. La esperanza del creyente está en que Jesús en la gloria eterna está y nos espera allí en el cielo. Eso, enfocarnos en eso, nos hace entender temas que hemos hablado en otros momentos, por ejemplo, acerca de las añadiduras. Nos hace entender que la paz de la que aquí nos habla Jesús no tiene que ver con que todas nuestras relaciones son perfectas, aunque Dios sana relaciones, claro. Y no tiene que ver con que no tengamos problemas financieros, aunque Dios sana finanzas, y no tiene que ver con que no tengamos enfermedades, aunque Dios es sanador. Pongan toda su atención en el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ese es el centro del Evangelio. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. He venido del Padre y al Padre voy. Vence al mundo. Ese es el fundamento de vuestra paz. Esas son las buenas nuevas. Ese es el Evangelio, no es otro. El Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de ven al Señor Jesús y se acabaron todos tus problemas, es un Evangelio distinto. Dios nos ama y se ocupa de nuestras cosas.
Pero la promesa de Jesús es al respecto de paz a pesar de las circunstancias. La promesa de Jesús es hacia la eternidad, en donde se centra y descansa nuestra esperanza. Confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos esperanza porque Jesucristo ha vencido al mundo, ha conquistado al pecado y a la muerte. Eso es de lo que nos habla el Evangelio. Ese es el centro básico del Evangelio. Y en él los cristianos también somos vencedores, porque después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo, los discípulos quedarían radicalmente transformados de hombres temerosos a hombres valerosos. En ese momento abandonaron a Jesús la noche de su arresto, pero en menos de 2 meses se pararían con audacia frente a los líderes judíos. Segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles nos dice que después de que quedaron llenos del Espíritu Santo, precisamente Pedro, quien había negado a Cristo en 3 ocasiones, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y habló a las multitudes de Jerusalén y les dijo que debían arrepentirse. Y luego el relato nos dice que salió con Juan y sanaron a un cojo en la puerta del templo y allí predicaron y los arrestaron y los llevaron al Sanedrín y en vez de acobardarse, lo proclamaron con valentía la verdad a los líderes judíos que habían crucificado a Jesús. Pedro ahí delante de los que crucificaron a Jesús dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice la palabra, capítulo 4 de Hechos, que al notar la confianza, los líderes religiosos quedaron atónitos. Y entonces viendo el denuedo con que Juan y Pedro hablaban, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Confiaban, a pesar del arresto, a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, tenían una esperanza, porque se habían encontrado con el que parte la vida en dos. En ningún otro hay salvación. Se habían encontrado con el que había cambiado su destino eterno. De eso habla el Evangelio, de esa confianza y esa esperanza que solo viene de encontrar esa verdad del Evangelio. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, esa misma confianza y esa misma audacia sobrenatural se refleja en Esteban, en Felipe, en Ananías, la persona que impuso las manos sobre Pablo, en Bernabé, en Silas, en Apolos, en el mismo Pablo. Ellos llenos del Espíritu Santo no estaban intimidados por las amenazas del mundo, sino que tenían una confianza. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos sabían en quién creían, sabían que era Dios y sabían en qué esperaban. Hoy nosotros podemos encontrar la misma confianza y la misma convicción. Hoy podemos tener esa misma esperanza. Jesús es la esperanza de gloria. Podemos, confiados en la muerte y resurrección de Jesús, estar seguros eternamente en su amor. Como dice Pablo en la carta a los Romanos, podemos confiar en que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la esperanza. Tenemos quien nos ama y allí radica la fuente precisamente de ese amor transformador a partir del cual nosotros podemos amar. Tenemos claridades acerca de cuál es nuestra fe, en qué creemos, en que Jesús es Dios, salió del Padre, venció, nos dio redención y volvió al Padre y está coronado en gloria. Y tenemos una esperanza.
tenemos la esperanza de que sin importar las aflicciones del mundo, lo que Él ganó para nosotros nos espera en la gloria eterna, sin importar lo circunstancial. Por eso Pablo finalmente decía, nosotros ya somos advenedizos, extranjeros, estamos de paso en el mundo y nos sentimos ciudadanos celestiales. Nuestro centro está ya esperando lo que Él ha ganado por nosotros. Aquí sabemos que lo tenemos, pero no quiere eso decir que, que no van a haber momentos difíciles y aflicciones. Sin embargo, sí hay una gran diferencia, y es que a pesar de las aflicciones, como dice Jesús, pueden tener paz, porque aunque en el mundo tengan aflicción, confíen, yo he vencido al mundo. Es muy importante que las últimas palabras de Jesús a los discípulos, antes de ya pasar a la oración en Getsemaní, fueron palabras dándoles claridades acerca del amor, la fe y la esperanza. Ya viene una prueba que ellos afrontarían. Y antes de esa prueba que viene, esa prueba de enfrentarse con la muerte de su maestro, Jesús les enseñó esas tres verdades fundamentales. Y se las enseñó no desde la moral que exige comportamientos de la nada, sino desde el enfoque de la dependencia de Dios, desde el enfoque de que si estoy con Dios, Él cambia mi naturaleza y hay cosas que son fruto. Desde el enfoque de que Dios me ama primero y a partir de ello yo puedo amar. Desde el enfoque de que tengo que tener claro en qué creo para poder tener fe clara y a partir de esa fe tener una esperanza que me dé paz. Señaló aquello que es el fundamento de la vida de los creyentes, el soporte de la vida de los creyentes. Verdades que marcarían su ministerio por el resto de sus vidas y marcarían también a los creyentes posteriores. Ahora había terminado todo lo que Jesús tenía para preparar a sus discípulos, prepararlos para lo que estaba a punto de ocurrir. Vamos a orar.